En la clase de hoy estaremos viendo los sistemas trifásicos en conexión delta y sus relaciones de corriente y voltaje, y también la introducción a potencia en sistemas trifásicos. En esta sesión del curso estaremos continuando nuestra discusión de los sistemas trifásicos. La vez anterior habíamos comenzado con el sistema o conexión en estrella y ahora pues estaremos viendo la conexión delta y estaremos también discutiendo o repasando los conceptos de potencia. Así que primero vamos con un ejemplo para repasar lo que vimos la vez anterior, un circuito estrella en términos de su relación de voltaje de fase y voltaje de línea y corrientes de línea y corrientes de fase, ¿verdad? Así que en este ejemplo recordamos que en una conexión estrella los voltajes de fase y de línea se relacionan en que el voltaje de línea es igual a raíz cuadrada de 3 el voltaje de fase, ¿verdad? Y que las corrientes de línea son igual a las corrientes de fase. Y que teniendo en cuenta eso, pues tenemos en nuestra diagrama, ¿verdad? Una fuente trifásica donde nos indican el voltaje de fase, 277 voltios, y una carga trifásica balanceada con 300 ohmios por fase. Nos piden siempre en la carga, ¿verdad? Los cómputos siempre se hacen en la carga, cuánto es la corriente de línea A, la corriente de la fase C, el voltaje de la línea C a la A y el voltaje de fase B. Así que si yo tengo el voltaje de la fase A de la fuente, pues puedo calcular el voltaje de línea a línea, ¿verdad? Con la relación de raíz cuadrada de 3 veces el voltaje de fase, porque es trifásico balanceado y las magnitudes de los voltajes de línea son iguales y las magnitudes de los voltajes de fase son iguales. Así que raíz de 3 veces por 277 nos daría 480. Así que ese sería el voltaje de línea a línea de cualquiera de las tres líneas en la carga. El voltaje de la fase B, que va a ser el mismo que de la fase A, que va a ser el mismo de la fase C, pues 277, ¿verdad? La corriente de la línea A, B y C, pues tendría primero que calcular la corriente de la fase con el voltaje de fase entre la resistencia por fase, ¿verdad? Así que voltaje de fase es 277 entre 300 ohmios nos da 0.92 amperes. Y como esto es una estrella, conexión estrella, los voltajes de las corrientes de línea y fase son las mismas, así que si tengo 0.92 por la fase, tengo 0.92 por cualquiera de las tres líneas, ¿verdad? Que es trifásico balanceado. Entonces, entremos ahora a discutir lo que es la conexión delta. Ya vimos nosotros lo que es la conexión estrella. La conexión delta, tenemos aquí una fuente trifásica conectada en delta y una carga trifásica aquí, no determinada, pero que la podemos conectar más adelante, ¿verdad? Ya sea en estrella o delta. Y aquí, igual que en el estrella, pues tengo relaciones de voltaje de fase y de línea y corrientes de fase y de línea, ¿verdad? En este caso las corrientes de línea y A y B, E y C, y las corrientes de fase, ¿verdad? Y fase A y fase B y fase C, en esas direcciones. Y entonces verifico los voltajes de línea y de fase, o de línea a línea, ¿verdad? Tengo el voltaje de la línea A a la B, de la B a la C y de la C a la A, y el voltaje de fase A, fase B y fase C. Sí, así que aquí trato de inspeccionar este circuito a ver si encuentro alguna congruencia como pasó con el estrella. Y aquí la congruencia va a ser que los voltajes de línea a línea, ¿verdad? Como el VAB es igual a el voltaje de fase, que está entre la línea A y la B. Así que en un circuito delta, los voltajes de línea y de fase son iguales. ¿Y qué pasa con las corrientes? Pues las corrientes, esta sería la corriente de la línea A, pero en este caso la fase no es la misma, ¿verdad? Porque aquí hay un KCL que vamos a hacer ya mismo, ¿verdad? Donde relaciona la línea A con fase C y fase A, ¿verdad? Si cojo ese nodo, pudo haber cogido el nodo B y el nodo C y vamos a obtener la misma relación, ¿verdad? Así que ¿cuál es la relación que nos va a salir de las corrientes? Pues ya dijimos que de los voltajes, línea y fase es lo mismo, pero en las corrientes, la corriente de línea o la magnitud es raíz cuadrada de 3 veces la corriente de fase.
Si lo expreso en fasor, ¿verdad? Con magnitud y ángulo, pues sería raíz cuadrada de 3, la corriente de fase por un ángulo de menos 30, ¿verdad? Si lo resolvemos con magnitud y ángulo, ¿verdad? Fasorialmente. Entonces lo que hacemos para comprobar esa fórmula es hacer un KCL en el nodo superior, como vimos ahí en la figura, donde se relaciona la IA y fase A e I fase C, ¿verdad? Y entonces en ese KCL IA sale, y fase A sale, por eso sumo, e I fase C entra, así que la resto. Despejamos esta ecuación por la corriente de línea, así que me queda IA es igual a I fase C ángulo 120 menos I fase A, ¿verdad? Y hacemos una equivalencia de que las corrientes o las magnitudes de las corrientes de fase son las mismas, así que puedo sustituir en mi ecuación donde quiera que vea una I fase por I fase, ¿verdad? Y la de línea que es la I aquí, ¿verdad? La sustituyo por la IL para tener una sola expresión genérica, ¿no? Entonces hacemos eso, tenemos IL es igual a I fase ángulo de 120 menos I fase, y para poder llevar a cabo esta recta necesitamos cambiar ese fasor de polar a rectangular con la conversión, ¿verdad? De que se coge la magnitud por el coseno del ángulo más J la magnitud por el seno del ángulo, ¿verdad? Así como cambiamos mediante la fórmula un fasor de polar a rectangular. Entonces el coseno de 120 nos da menos 0.5, eso nos da I fase menos 0.5 y seno de 120 0.866, I fase menos I fase, y entonces lo que hago es que acomodo los términos, en este caso menos 1.5 I fase con menos I fase, que son números reales, ¿verdad? Así que me queda menos 1.5 I fase más J.866 I fase, que es el único que tiene término complejo ahí. Sacamos de factor común el I fase y me queda menos 1.5 más J.866. Eso se cambia de rectangular a polar. Y cuando cambiamos eso de rectangular a polar, obtenemos 1.73 ángulo de menos 30, el ángulo de menos 30 que ya habíamos predicho, por la corriente de fase, pero raíz de 3, ¿verdad? Es 1.73, que sí que sustituyo eso, pues me queda la expresión que habíamos indicado anteriormente, que la corriente de línea en un delta es raíz de 3 veces la corriente de fase por ángulo 30 si lo expreso de menos 30 si lo expreso como un fasor, y si quiero solamente la magnitud, que es lo que realmente vamos a estar utilizando, pues I de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Que tenemos ahí esa demostración de dónde sale esa fórmula que vamos a estar utilizando, ¿verdad?, en nuestros problemas. Veamos entonces un ejemplo para aplicar esas fórmulas en un circuito delta. Tengo el siguiente circuito, una fuente trifásica con una carga trifásica, ambas en delta, para hallar voltaje de la fase A, corriente de fase C y corriente de la línea B, ¿verdad? Todo en la carga, todo referente a la carga. Y me dan en la fuente trifásica el voltaje de la fase, ¿verdad? De una fase, 480 voltios. Pues, ¿cuánto sería el voltaje en la fase A de la carga? Pues 480 voltios, porque en un delta fase y línea es lo mismo, ¿verdad? Fase y línea es lo mismo. Y que fase y línea es lo mismo, así que 480, ese sería el voltaje en la fase A. Si quiero la corriente de fase en cualquier fase, como es trifásico balanceado, pues divido el voltaje de fase entre la resistencia por fase, que es 600 ohmios, y me da 480 entre 600, 0.8 amperes. Si quiero la corriente de línea, pues ya sabemos mediante la fórmula que derivamos, que es la raíz cuadrada de 3, la corriente de fase. Raíz de 3 por 0.8, y eso nos da 1.38 amperes la corriente de línea. Y eso sería, ¿verdad?, este ejemplo de cómo se resuelve un circuito en conexión delta, ¿verdad? En este caso tenía una carga trifásica en delta, pero pudiera tener una carga trifásica en estrella, que vamos a ver esos ejemplos más adelante. Entrando entonces a lo que es la potencia en sistemas trifásicos, pues nosotros, esto es un tema que se cubrió en el curso de corriente alterna, potencia
es la cantidad de energía absorbida por una carga en un tiempo determinado, ¿verdad? Su definición genérica, pero la potencia tiene diferentes vertientes, ¿verdad? Tenemos una que le llamamos la potencia real o P, es la potencia realmente consumida por los circuitos o cargas cuando se habla de demanda eléctrica. Se mide en watts y esta es la que realmente nos cobran, ¿verdad? Las compañías de electricidad, los vatios que se consumen en la casa. La potencia reactiva o Q es la potencia utilizada para la formación de los campos magnéticos y eléctricos en un dispositivo determinado. En el caso de nosotros, pues lo vamos a ver en cargas como motores, transformadores, ¿verdad? Van a consumir Q, van a consumir reactivo, ¿verdad? Además de potencia real, consume reactivo. Esta se mide en bars, que son los voltiamperes reactivos. La potencia compleja es la suma vectorial de esas dos anteriores, ¿verdad? De la real, de la P y de la Q, de la reactiva. Así que yo lo puedo expresar como un fasor, S es igual a P más JQ, o si lo cambia a polar me queda el voltaje por un ángulo, ¿verdad? A un ángulo Z. En este caso, si lo fuera a calcular, pues necesitaría la magnitud del voltaje por la magnitud de la corriente conjugado, es lo que significa ese valor ahí. Así que yo tendría que tener la corriente en magnitud y ángulo, ¿verdad? En coordenadas polares. La unidad de la potencia compleja es voltiampere. Y entonces la potencia aparente es buscarle la magnitud a esa potencia compleja. Si le busco la magnitud nada más, pues eso es la potencia compleja. Y la unidad son los voltiamperes también, ¿verdad? Si la fuera a calcular, pues multiplicaría el voltaje de fase por corriente de fase, ¿verdad? Eso me daría la potencia aparente de una fase, ¿verdad? Hay que hacerle ese señalamiento. Ya que si fuera 3 fases, pues entonces tengo que multiplicar eso por 3. Pero en su forma más simple, pues sería voltaje de fase por corriente de fase, ¿verdad? Magnitud, porque es la magnitud de la potencia compleja. El factor de potencia es un indicador de cuán eficiente es un sistema. Se puede calcular dividiendo la potencia real entre la aparente, P entre S, ¿verdad? Este parámetro no tiene unidad y el valor máximo que va a tener es 1. También este factor de potencia puede tener, o generalmente se le asignan unos nombres, lagging o leading. Esos nombres pues tienen que ver en cómo está la corriente cuando yo mido versus el voltaje, cómo está la corriente versus el voltaje. Así que tengo que tener esos dos fasores para saber si la corriente está atrasada, lagging, o está adelantada, leading, con respecto al voltaje, ¿verdad? De la carga que esté midiendo en ese momento. Por lo general, todas las cargas que consumen son lagging y cargas que suplen potencia serían leading, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando entremos en el tema de corrección de power factor. Una forma de relacionar estas cantidades de potencia aparente, real y reactiva es a través del triángulo de potencia. Así que si tengo un triángulo rectángulo, ¿verdad? La hipotenusa es la potencia aparente y los lados sería la potencia real y la reactiva. Y el ángulo este Z que aparece ahí está relacionado al power factor, ¿verdad? El coseno de ese ángulo es el power factor. Así que nosotros tenemos diversidad de fórmulas para calcular lo mismo, ¿verdad? Aquí solamente mostramos algunos ejemplos, pero más adelante mostraremos más formas de cómo calcular lo mismo. Aquí presentamos por Pitágoras, si tenemos el triángulo de potencia, pues la S sería la raíz de P cuadrado más Q cuadrado, y si yo tengo la S, pues puedo despejar esa fórmula por cualquiera de las otras dos, por P o por Q. También la S ya dijimos, ¿verdad? En este caso monofásica, ¿verdad? De una fase, voltaje de fase por corriente de fase. Si la quiero trifásica, multiplico eso por 3. El power factor ya dijimos que es el coseno de ese ángulo en el triángulo de potencia, o el power factor también lo habíamos definido como P entre S, ¿verdad? Power factor es P entre S. La potencia real, en este caso sería voltaje por corriente por coseno de Z, ¿verdad? Aquí hay que poner que es voltaje de fase por corriente de fase. Voltaje de fase por corriente de fase.
En el caso de la Q, ¿verdad? Y eso es la potencia monofásica. Si quiero la potencia trifásica, hay que multiplicar esto por 3. ¿Verdad? Tanto para la P como para la Q. Eso es una forma de calcular P y Q, pero también hay diversas formas, ¿verdad? De calcular lo mismo, que vamos a ver más adelante. Así que más adelante vamos a estar realizando, ¿verdad?, problemas relacionados a sistemas trifásicos para calcular el consumo de potencia, ya sea potencia aparente, potencia real, potencia reactiva y power factor. Así que con eso terminamos esta sección de sistemas trifásicos en delta y la introducción a potencia en sistemas trifásicos.